tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa de Médico a un Clic. Desde Miami, en la Florida, les saluda Alfonso Quintero. La edición y producción es de Margarita Sánchez. En todas las redes sociales está César Olaya. La producción del doctor Marco Antonio Nova la hace hoy Mauricio Salazar. Por supuesto, como siempre, la edición de Sandra Fuentes y la presencia de nuestro director Marco Antonio Nova Salazar. Ha muerto Jorge Bolaño, futbolista colombiano con tan solo 47 años. Este futbolista jugó en la Selección Colombia, jugó también en el fútbol italiano con una muy buena actuación. Hijo del legendario Óscar Bolaños, también defensa central de la Selección Colombia. ¿Qué pasó con Jorge Bolaño? Vamos a averiguarlo con el doctor Marco Antonio Nova. Esto es Médico a un Clic. Murió a los 47 años el exjugador de la Selección Colombia y exjugador del Junior de Barranquilla, Jorge Bolaños. De más está decir que muy lamentable, no solamente por su edad, su corta edad, 47 años, no era jugador ya, era, como lo dijimos, exjugador, estaba en lo que era la carrera de técnico del Cúcuta Deportivo y estaba en una fiesta familiar. Aparentemente lo que los reportes de los diarios comentan era que estaba bailando cuando muere súbitamente de un ataque fulminante al corazón. Hemos hablado múltiples veces de estos temas cardiovasculares y vamos a tomar otra vez. Hay múltiples razones por las cuales puede ocasionar un ataque fulminante. Vamos a mirar, este es el corazón con sus coronarias, arterias coronarias, venas coronarias. Vemos aquí la arteria aorta que supla todas estas coronarias. Vamos a ver una imagen más cercana de lo que puede ocurrir con la enfermedad aterosclerótica, que no es otra cosa que alto colesterol que va tupiendo estas arterias. Acercamos aquí la arteria coronaria y vemos la placa ateromatosa que bloquea el flujo sanguíneo que lleva, por supuesto, oxígeno a esos músculos del corazón que se llaman el miocardio. Vamos a acercar nuevamente a una arteria y podemos ver aquí cómo la placa de colesterol o placa ateromatosa pues obviamente al bloquear, valga la redundancia, no va a llevar sangre a esos tejidos del miocardio y empieza a ocurrir la muerte celular. Entonces es muy lamentable. Lo extraño y paradójico es que ya él había pasado en sus años de jugador por obviamente deportes de alta intensidad como lo es el fútbol o soccer, como se le conoce aquí en los Estados Unidos, donde estos jugadores se les somete a unos entrenamientos y a unos juegos extremos donde generalmente ocurren estas situaciones de muerte súbita que pueden ser por múltiples causas, pero vamos a hablar más adelante acerca de lo que es la hipertrofia subaórtica o estenótica por hipertrofia muscular o cardiomiopatías y los trastornos eléctricos del corazón. Gracias, doctor Marco Antonio Nova, por su primera respuesta. Hablando del tema, doctor Marco Antonio Nova, es importante ilustrar a la gente sobre el tema de la muerte súbita. No sin antes contarles un poco de Jorge Bolaño. Como les decía, nació en la costa norte colombiana. Su posición, volante defensivo, lo que se conoce hoy como el número 5, de una muy buena actuación, y últimamente estaba oficiando como entrenador de un equipo de segunda división en la ciudad de Cúcuta, en la frontera colombiana. Allí lo sorprendió la muerte. Uno de sus compañeros de equipo, Carlos Alberto El Pío Valderrama, con el cual fue campeón en Junior de Barranquilla al lado de Osvaldo Mackenzie y, por supuesto, un gran equipo de Julio Comesaña. La muerte súbita, ¿de qué se trata, doctor Marco Antonio Nova? Bienvenido. Continuamos hablando de la muerte súbita por enfermedad cardiovascular y otra de las causas que habíamos mencionado es la cardiomiopatía hipertrófica. Aquí vemos una imagen de un corazón normal latiendo
Vemos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y el septum, que es como una pared que divide los 4 cavidades. Acordémonos que arriba son las aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho. El corazón que más bombea sangre en este caso es el ventrículo izquierdo, generalmente para expulsar la sangre por la aorta. Este es un corazón saludable. Vamos ahora a ver la patología que se llama cardiomiopatía hipertrófica. Aquí vemos que el septum está engrosado y esto puede ser de un carácter congénito, de nacimiento, y este corazón está engrosado, lo cual hace que la capacidad que reciba sangre y expulse sangre se obstruya en el momento de un deporte de alta intensidad como es el soccer o el fútbol, que ahí es donde vemos las muertes súbitas, que caen los jugadores a la cancha y tienen que buscar rápidamente un desfibrilador para cardiovertirlo, y en la mayoría de los casos lamentablemente han muerto jugadores de basquetbol, jugadores de fútbol, repito, especialmente deportes de alta intensidad. Lo irónico de este caso es que este jugador como Bolaños jugó en los grandes equipos como la Selección Colombia, el Junior, jugó incluso en Italia, en el Parma de Italia, y afortunadamente nunca le pasó un evento de muerte súbita. Y ahora en esta reunión familiar él estaba bailando y ocurrió, lo que me hace pensar a mí que no debió haber padecido de cardiomiopatía hipertrófica, sino que vamos descartando, y una de las posibilidades es la muerte por aterosclerosis, la primera que mencionamos, y la otra que vamos a revisar más adelante en un momento va a ser los trastornos del ritmo eléctrico del corazón. Muchas gracias. Seguimos hablando de este tema de Jorge Bolaño y de todo lo que tiene que ver con la muerte del jugador colombiano. Y nos metemos hacia las arritmias cardíacas. ¿Qué son? Doctor Marco Antonio Nova. Esto es Médico a un clic. Continuamos con las enfermedades o trastornos del corazón y que ocasionan las muertes súbitas, como en este caso. Vamos a hablar ahora de la parte eléctrica del corazón, trastornos del ritmo de la conducción. Por eso hacemos un electrocardiograma en nuestros pacientes, porque se llama un trazo eléctrico del corazón. El corazón es un músculo que late por electricidad, donde su marcapaso natural está en la aurícula derecha. Y vienen entonces las ramas, estos azules que usted ve aquí, que pues es la que conduce la información o el mensaje eléctrico para que ese corazón pueda latir. Cuando ocurren trastornos del ritmo, que son las arritmias cardíacas, hay una cantidad de arritmias como la fibrilación atrial, trastornos supraventriculares, taquiarritmias y obviamente las más peligrosas, que son las arritmias ventriculares, que allí ocurre prácticamente, lo lleva a un paro cardíaco, y si no tiene un desfibrilador automático en ese momento el paciente seguramente va a morir. Es posible que se hayan sumado un par de factores que haya conllevado a ese desenlace trágico para que Jorge Bolaños hubiera perdido la vida. Entonces, estos trastornos del ritmo eléctrico son importantes, que el paciente no solamente vea a su médico primario para detectar con un simple electrocardiograma. En el caso particular mío, cuando detecto trastornos eléctricos del corazón que pueden ser potencialmente peligrosos, los refiero al cardiólogo, y el cardiólogo a su vez, si es necesario, le hace un Holter, que es un monitoreo más continuo, o con un electrofisiólogo para ver si ese paciente necesita un marcapasos, si necesita un desfibrilador y múltiples cosas, pero esto se requiere de que el paciente acuda a su médico para identificar. Cuando han sido pacientes o personas de alto rendimiento, ahí es cuando requiere de una evaluación por lo menos una vez al año. Muchas gracias. Quiero agradecerle al doctor Nova, que nos ha ilustrado sobre lo de Jorge Bolaño, lamentando nuestro sentido pésame
desde Super USA TV para su familia, para el mundo del fútbol colombiano. Se va con 47 años, un muy buen jugador y por supuesto una gran persona, Jorge Bolaños. Le damos gracias a Dios por su vida. También gracias a Mauricio Salazar, el productor del doctor Marco Antonio Nova, hoy a Margarita Sánchez, la edición y producción del programa, a César Olaya, el César, en las redes sociales. Como siempre, recordar la misericordia de Dios. No sin antes agradecerle a Marco Antonio Nova Salazar, médico colombiano, desde hace más de 20 años ejerciendo aquí en la ciudad de Miami-Dade, en los Estados Unidos, por su trabajo en el día de hoy. Alfonso Quintero los invita a que le regalen una oración de petición por tanta gente enferma a Dios. Cuando le decimos, Dios conmigo, yo con Él, Él adelante y yo tras Él, porque Dios todo lo puede. Hasta siempre.